Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Hoy estamos en miércoles recibiéndolo aquí en Diálogos, como siempre, para platicar con un personaje de la vida pública. Hoy es de la vida periodística de Zacatecas y yo espero que mañana jueves o que hoy jueves también nos vea, porque vale la pena que hagamos un alto. Les había dicho en el programa anterior que ya no íbamos a hablar, no en lo siguiente, sino en ese precisamente de política, pero ya es obligado y para eso tengo a un todavía joven, aunque no, ya no necesariamente, no es un chamaquito, se llama Héctor Alvarado Gómez. Héctor Alvarado Gómez, de una generación de periodistas nueva, que ya no es tan nueva. Bienvenido a Diálogos, mi querido amigo. Muy buenas tardes, Silvia, buenas tardes a todo el auditorio de Conoce México, de B15 también. Claro. Agradecido contigo por la oportunidad que me das de estar aquí, de comentar. Y sobre todo, yo digo que uno de mis propósitos de vida es comunicar ideas, sentimientos, pensamientos, agarrar otros mensajes de otros emisores y comunicarlos, transmitirlos. Eso me llena de energía, me llena de vida, la felicidad ahí la encuentro. Tú eres un comunicador, Soy un comunicador. por nato. Tú eres un periodista de madera. Por eso siempre te invito, amigo. Claro que sí. Porque mira, estuve en la rueda de prensa reciente que ofreció, se organizó de última hora después de su registro, Alejandro Tello Cristerna, y vi un mundanal de gente con su cámara en la mano, unos compañeros que mis respetos, hay que buscar la papa, Claro. pero también hay que saber si sirves o no sirves para eso, ¿no? Claro. Compañeros que yo veía dedicándose a otras actividades, ahora haciendo preguntas casi ociosas en la rueda de prensa, que decías, ¿y cómo? Te veo a ti preguntando si hace un tiempo te veía vendiendo productos Avon, Claro. y sin que eso sea en demérito de nada. Todos los trabajos que sean honestos, que estén dentro de la ley, son dignos. Pero en este nuestro sí se requiere tener algo más. Se requiere tener, sobre todo, vocación, porque es un trabajo el de nosotros, los comunicadores, ya sea periodistas o comunicadores sociales, donde tienes que sacrificar tiempo, sacrificar a veces a la familia, pero sobre todo te tiene que gustar, porque es un trabajo de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Un solo día que te quedes atrás, que no leas, un solo día que te pierdas, un solo día que no escuches los noticieros, un solo jueves que no veas Diálogos, un solo día que no leas a Silvia Montes o a todos el resto de los columnistas, te vas quedando atrás, rezagado, vas perdiendo la noción periodística, el contexto de los asuntos públicos que ocurren en México, en Zacatecas, en el mundo entero, y te quedas. Y lo que yo no estoy de acuerdo, Héctor, es en la invasión multitudinaria de gente que decidió abrir una página de internet. Creo que son 120, me decían. Eso me dicen, sí. Más de 100 páginas donde se está subiendo información oficial básicamente y cobran por eso. Entonces, claro, ya plantea un problema serio para las instituciones públicas, porque pues son espacios de información y de opinión que eventualmente se pueden poner en tu contra si no pagas. Claro. Entonces, así como alguna vez proliferaron los pasquines que les llamábamos, sí, ahora estamos llenos de páginas, incluida la mía. Sí. Silviamontes.com.mx, no se lo pierda. Mira, yo la puse, no se la pierda, yo la puse a sugerencia de una diputada que me dijo, precisamente hacía esa reflexión, me dijo, oye Silvia, veo un montón de gente que estaba dedicándose a otras tareas, ahora con una página, y los periodistas de verdad no la tienen. Pero tú tienes eres que abrir una. Que tiene una trayectoria periodística, trabajaste en el Sol de Zacatecas mucho tiempo, fuiste colaboradora de 3 gobernadores, Genaro Borrego,
fuiste jefa de prensa de Ricardo Monreal, fuiste jefa de prensa de María García, y continuaste, volviste al periodismo. Sí. Ahí estás hablando de una trayectoria, de una vida, de una vocación, Claro. de un trabajo de muchísimos años. No es posible que yo hoy, que soy comunicador, pues mañana me quiera meter de ingeniero industrial Exacto. o de ingeniero en computación. Y sobre porque todo si lo haces con no el hay propósito, trayectoria. de lucrar. Así es. Entonces no puede ser. Mira, yo me fui de espaldas en esa rueda de prensa cuando vi tanta gente. Dije, ¿qué está haciendo? Y luego dijo uno de esos que no sé ni quién es, no lo conozco, le preguntó a Alejandro Tello, oiga, ¿cuál va a ser su política de trabajo con los medios independientes? Entonces estaban junto a mí dos colegas bien cuajaditos en el medio, que es Gerardo Romo No, hombre. y no me acuerdo quién más estaba, y dicen, ¿Y este quién es? no, dijeron en broma, pues ahí te vamos a mandar unas gorditas, te vamos a invitar a algunas ruedas de prensa para que te comas una gordita y a lo mejor te pasamos una lanita. Entonces me preocupa mucho qué está sucediendo con esa incursión que nadie frena y que es una presión extra para las áreas de comunicación social que funcionen de todos lados. Del gobierno, de los partidos, de los candidatos ahora y de todos lados. Yo veo esa problemática también, la he venido observando durante todos estos últimos 5 años. Eso empieza el boom a partir del 2009, aproximadamente 2008, 2009, 2010. Empezó esa situación de las páginas. Recordemos que el pionero de las páginas de internet fue Zacatecas Hoy, de Manuel Chacón, Mis que ya respetos. tiene 11 años trabajando en eso, y que en aquel momento nadie le creía a Manuel Chacón. Sí. Después sí. vino todo este boom de páginas y páginas y páginas y páginas. A mí a veces me preguntan, ¿por qué no has puesto hectoralvarado.com? Porque en realidad no tiene sentido. Si una página de internet o un medio de comunicación va a dedicarse a copiar un boletín, pegarlo y publicarlo, yo siento que no tiene sentido. No hay un aporte periodístico Claro. real, no hay un aporte de investigación, ni siquiera una opinión. No hay una explotación de los géneros periodísticos, ni del género informativo, donde está la nota, donde está la entrevista, donde está el reportaje, ni del género opinativo, que es ahora donde ando yo moviéndome, que son las columnas, que son las editoriales, que son los artículos de fondo, los artículos de opinión. Entonces, sí hay una proliferación de eso, pero cada propuesta tendrá la obligación de aportar algo al periodismo, a la comunicación en Zacatecas. Yo por lo menos en esta página, primero te digo la Pues idea. está tu opinión, eso es muy importante. La idea, bueno, por ejemplo, está la opinión, hay invitados que Tus opinan crónicas. también, y las crónicas, A mí me encanta ver tus crónicas. en y serio. a mí me encanta escribir crónica, y está el programa Diálogos con Silvia Montes. Sí. O sea, si quieres profundizar un poco más con los actores políticos, o como hoy me he invitado, que no eres exactamente un actor político, sino un actor periodístico, una persona de medios, pues ahí lo encuentra. Claro. Pero yo insisto, aún así, aunque solo publicáramos información oficial, pero que tuviéramos esos espacios, los comunicadores, los periodistas acreditados, Claro. no cualquier persona que pasa y dice, se me ocurre hoy eso, y después llega y empieza a comercializar. Pero bueno, no es el tema para el que No es te el tema invité. de hoy, sí. Empecé, no sé por qué se me ocurrió, no me acuerdo qué cosa dio pie para ese comentario. Lo que pretendo con esta invitación, Héctor, es que hagamos un análisis, unos comentarios pertinentes y oportunos sobre el momento político que vive Zacatecas. Ahora, nada más antes, también hay páginas buenísimas de información, de páginas muy, muy importantes, y hay que seguirlas, porque ahora también la tendencia es hacia allá, hacia la digitalización. Y ahí es donde se metieron todas Y ahí es donde se estas metieron, personas sí. de repente. Pero también hay páginas que... Vamos a hablar pero de vamos a páginas- hablar de lo otro. Pero hablemos de páginas buenas. Tenemos Sí, por ejemplo, tenemos Zacatecas Hoy, de Manuel Zacatecas Chacón. Hoy de Manuel De las que Chacón. yo leo, voy a hablar de las Ok, que yo leo. ok. Y, ¿Qué encuentras en Zacatecas Hoy, por En Zacatecas Hoy ejemplo? encuentro información, encuentro opinión, encuentro también la publicación de muchos videos, que ahora la comunicación es a través de videos. Está también Zacatecas Online, de Manuel López. Está Las Noticias Ya, de Claudia Valdés, por supuesto.
Está también Dirección Exact de Mario Padilla. Me parece una página, Una buena página, profesional, sí, una cierto. muy buena página. Está también Pórtico Online de Juan Gómez. Claro. Está silviamontes.com.mx, por supuesto. Son las que yo, está periódicomirador.com. Que tiene aparte Que trayectoria tiene como trayectoria periódico. como periódico. Muy bien, pues ya mencionaste algunas. Está Afición Política, que es también donde colabora Héctor Alvarado. Ah, Y hay muy dos bien. que están surgiendo, que están iniciando, pues están surgiendo. Una es Zacatecas Sin Fronteras, que es de mi amigo Mario Luis Molina Contreras, Que también es un analista. que también es un político. analista político. Y está esta página Periómetro de Andrés Vera, que es un tuitero, facebookero, que está iniciando, pero que está realmente aportando sobre todo análisis agudos, críticos, muy críticos, está aportando también rapidez en la información. Y muchas otras páginas que hay, si omito alguna que me disculpen, hablo de las que Digamos cotidianamente que leo. aguantamos una docena de páginas serias, Yo creo sería que sí. un buen número perfecto para Zacatecas, pero el resto, yo insisto, vi gente que dije, ¿qué está haciendo aquí? Deberían ser un poquito más honestos. Está Express Zacatecas también de Ángel Amador, Tere Tere Morales. Morales. Tienes También razón. son periodistas muy respetados, Sí, de amplia trayectoria. Sí, estoy de acuerdo Y contigo. a mí a veces me han dicho, ¿por qué no has puesto una página? Digo, porque aún no he encontrado, si yo pusiera una página, ¿qué aportaría? Todavía no lo Estoy encuentro. segura que sí. Puso en un tiempo, bueno, ubicó ahí en las redes una página, Enrique Laviada, Ujú. que estaba muy interesante porque incluía solamente artículos de opinión, Así es. información relevante también nacional, algunos videos. Ahí, pero no sé por qué, bueno, seguramente porque se volvió a incorporar a NTR, ya no pudo sostener esa página. Ahí estuvimos, ¿no? Ahí estuvimos estabas con también. Crítica.com de Enrique Laviada. Ahora Crítica es un suplemento que publica el diario NTR. Enrique volvió a ser director de NTR, ahí está. Y bueno, también están las páginas de los periódicos o de los medios de comunicación que traen una trayectoria de ser diarios, de ser radiodifusoras, de ser televisoras. Y que obligadamente tenían que incorporar tienen que su incorporarse. sitio. Ahora, lo más interesante de todo este asunto, Héctor, no sé qué opines, es que la prensa escrita, los periódicos que circulan todos los días, no dejan jamás de tener un peso y una influencia Sí. y de estar marcando las pautas. Así es. Aunque salgan hasta el día siguiente, porque la página de internet te permite tener la nota en este momento, pero de todas maneras ir a buscar las noticias al día siguiente en el periódico, en el papel, eso no lo va a sustituir nunca nadie. Y lo vemos a nivel nacional y a nivel estatal. Sí, eso yo creo que va a ser una tradición y va a pasar mucho tiempo antes de que realmente las empresas periodísticas decidan cortar sus ediciones impresas. ¿Se llegará el día, tú Yo crees? creo que sí. No, yo creo que no. Jamás, Héctor, por favor. Yo Es creo que como si sí. cuando empezaron los videos, Yo creo que sí porque ya está ocurriendo, Silvia. cuando empezaron los videos, las videocaseteras decían que iba a desaparecer el cine. Y tú date cuenta que no ha desaparecido. Porque el cine ni ha va a evolucionado, desaparecer nunca. pero las videocaseteras incluso ya desaparecieron. Incluso yo te voy a decir, estamos viviendo en una época donde yo no sé cómo le va a hacer la misma televisión, Televisa, TV Azteca, Sí. para subsistir ante propuestas como Netflix, por ejemplo. Ujú. Ahorita tú quieres ver una serie muy popular que hay en la televisión que se llama, por ejemplo, El Señor de los Cielos. Ujú. No es necesario que estés día con día esperando el capítulo, esperando el capítulo, esperando el capítulo. Contratas tu Netflix, 110 pesos al mes, y te puedes aventar en ese mes la serie completa desde el capítulo 1 de la temporada 1 hasta el último capítulo de la temporada 3. Nada más, Héctor, que no toda la gente tiene esa cultura, ni tampoco el poder adquisitivo. En este momento. No, bueno, ¿tú crees que algún día vamos a tener poder adquisitivo? Bueno, ese sí, quién sabe, pero lo demás, la cultura, O sea, la sí, tecnología va a sí, evolucionar hacia allá. va a existir como alternativa, pero jamás va a desplazar a los medios que estamos acostumbrados. De mí te acuerdas. No sé si voy a estar para constatarlo, eres mucho más joven que yo. Bueno, pero Pero ya hay For Life. todavía eres muy Oye, joven. hay una línea paréntesis de la salud muy buena que se llama For Life, que retrasa el envejecimiento y que te fortalece el sistema inmunológico y hace funcionar perfectamente tu metabolismo.
Y eso nos plantea, es una línea extraordinaria de factores de transferencia del suero, ¿cómo se llama? El calostro de la vaca. Calostro. Total, la ciencia que está avanzando tremendamente. Entonces, ni creas, yo ya estoy en For Life y mira, me veo como una chamaca de No, hombre, 25 tienes años. 25, sí. Mire, si usted me ve así es por For Life, porque pronto se lo voy a vender. No, hombre, imagínate, No acabo de pongas leer... página, vende For Life. Bueno, sí, ¿verdad? Me vas a afiliar ahí como Sí, los yo de te voy a Sankia. afiliar, yo te voy a afiliar. Fíjate que acabo de leer un libro que se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Y habla precisamente de todas estas innovaciones que hay en materia tecnológica. Habla de los drones, que ahora, por ejemplo, a través de un dron te van a llevar una pizza, o te van a llevar medicinas, te van a ¿Qué llevar es un dron? servicios. Un dron es como un avión, nada más que un aparato pequeño, no tripulado, que vas manejando a control remoto. Tú estás muy acelerado, amigo. Pues todo eso están desarrollando. ¿Qué te parece si nos calmamos? Y ya deja nada más te digo por último, están algunos empresarios, algunos científicos pensando en una locura que cuando yo la leí dije, no puede ser. ¿Qué? Están pensando en colonizar la luna. Quieren hacer una colonia, ¿no? Ahí viene en el libro de Andrés Oppenheimer, que es un periodista Sí. de internacional. No estamos hablando de los vendedores de Avon. No estamos hablando de los vendedores de Avon. Que andan de Estamos periodistas. hablando de Andrés Oppenheimer. Y entrevista a 3 empresarios que tienen la idea de mandar una colonia de 80,000 seres humanos a la luna. Ay, bueno, Héctor. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a la, Eso puede pasar. a la realidad de la Pero volvamos a política, Zacatecas 2016. que también es como una luna de queso? Como una locura, ¿Cómo ¿no? ves ese queso del poder Híjole. zacatecano? Híjole. Híjole, pues... ¿Cómo definirías el momento actual de la política estatal? Digamos, ¿está intenso, está frío, está interesante, está desafiante, está como? yo digo que ¿Algún está, adjetivo? Como en una olla de presión, hirviendo, está hirviendo. Hay un jaloneo en todos los partidos políticos. A ver, un matiz. Está hirviendo, pero ¿quiénes están en la olla? La clase política. Solo la clase política. Yo digo que solo la clase política. Sí. Desgraciadamente, ni la clase política ha querido bajar a incluir a la ciudadanía, ni la ciudadanía Se ha querido meter. se ha querido meter. Al contrario. Al contrario. Sigue lejos y cada vez más, ¿verdad? Veo yo una ciudadanía, y lo digo con todo respeto, muy crítica en la capital del estado, Zacatecas, Fresnillo. Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo. ¿Jerez? Jerez. Pero es una crítica de Facebook. Vamos a volver al tema de las redes. Es una obligadamente. crítica donde si en Facebook me cae gordo Héctor Alvarado, le tundo con todo. Pero jamás voy a mover un dedo que realmente desestabilice o frene o haga modificar al gobierno o a los partidos o al sistema político o a los legisladores. Ocurrió un movimiento, la Alameda. Ese sí fue un movimiento que estuvo en la calle y que realmente logró un triunfo al modificar el proyecto original que pretendía hacer el gobierno. Pero de ahí en más no hay otro caso. Oye, Héctor, si ¿Dónde? la gente, si los zacatecanos se organizaran y se involucraran como ese pequeño grupo de la Alameda y lograran hacer un cambio real en Zacatecas, qué Se haría. barbaridad. Se haría. Ya lo vimos en Nuevo León. Sí, en Nuevo León, con sus matices también, pero ya se vio que hay la posibilidad de una alternativa. El Bronco es un hombre que fue presidente municipal por el PRI 2 veces y se desprendió del PRI, se incorporó a este movimiento de los independientes, muy poca gente creía en él, ganó la gobernatura de Nuevo León, es el primer gobernador independiente en la historia de México. Está por verse qué va a Está por hacer. verse si realmente es independiente y si realmente eso resulta eficaz para gobernar. Y para... Yo creo que el golpe que estamos esperando todos de este personaje es si lleva a la rendición de cuentas y a la aplicación de la ley a quien haya hecho malversación de recursos. Sí. Ese es su gran reto. Ese del es su gran Bronco, ¿no? reto. Si no lo hace, nos va a salir de Y empieza a tener presiones ya. Ya. Tú sabes que el poder político ahora, desde el primer día, tienes que Sí. estar firme. Ya no es como en el 98, por ejemplo, cuando Ricardo Monreal fue gobernador. Yo me acuerdo sus primeros discursos eran, denme chance a un año, Sí. denme un año de gracia.
Sí, sí, sí. Ahora, aunque tú lo pidas como gobernante, Ya la no. ciudadanía no te da nada. No, al contrario. El primer día la gente quiere ver cambios, quiere ver que los hombres del poder cumplan su palabra, que sean honestos, que le hablen de frente, que si es no, le digan no y le expliquen por qué. Claro. Que si van a subir algún impuesto, alguna tarifa, se los explique. La gente ya no concede tiempos de gracia. Desde el primer día tienes que llegar con la idea clara de qué quieres, para qué lo quieres y cuáles son los mecanismos que Pero vas a ver, a utilizar Héctor, para lograrlo. no caemos en una cierta contradicción cuando por una parte decimos que la gente no está metida en el asunto público y al mismo tiempo decimos la gente no concede ya periodos de gracia. ¿No es un poco contradictorio? Yo digo que la gente ya no ¿O concede. es parte de lo mismo? Es parte de lo mismo. Lo que pasa es que falta que la gente se movilice, que se organice. Ese es el punto. Que deje a un lado. El Facebook es un canal de comunicación, es una plataforma para comunicar. Pero publicar en Facebook una inconformidad no resuelve nada. Nada. No resuelve nada. Solo es un desahogo. Sí te puedes organizar ahí, sí puedes crear grupos donde te organices y después pases a la plaza pública, a la acción. Y entonces sí puedas modificar el orden de las cosas. Pero desahogarte en Facebook, criticar en Facebook, sin organizar a nadie, sin movilizarte, sin juntarte con otro que también esté molesto, inconforme o tenga alguna propuesta alternativa y llevarla a cabo sin tomar acción, no pasa de un simple desahogo. Yo llevaría el tema a esto, participar. O sea, si puedes organizar y manifestarte como grupo, inclinarte hacia cierta alternativa, pero la realidad es que las alternativas que nos presentan no nos satisfacen al 100%. Entonces, decir, yo quiero ir, yo participo, y no quieren participar, no queremos. Porque también la gente piensa ¿Que es muy difícil? que es difícil y que pase lo que pase, ya todo está establecido, que el gobierno o los gobiernos, no hablo de un gobierno en particular, hablo del gobierno Del como, que sea. como un concepto donde cabe el ejecutivo estatal, federal y municipal. E incluso el poder legislativo. Incluso los poderes legislativos. La gente no tiene esa claro. diferencia. Entonces, yo digo que los ciudadanos a veces dicen, pues aunque me movilice, aunque critique, aunque me desahogue aquí en Facebook, de todos modos lo van a hacer. El día que se frene ese de todos modos lo van a hacer. La gente va a salir a la calle, se va a organizar en la calle y entonces sí va a poder ese grupo de ciudadanos, por pequeño que sea, cambiar el orden de las cosas. La Alameda es un caso. Está como ejemplo. Habría que analizarlo más, difundirlo más, Sí. que trascienda más, porque no sabemos realmente qué pasó. Y vemos la Alameda, yo no sé qué tan igual o tan cambiada. Del proyecto original es otro mundo. Los que estuvieron ahí metidos Es otro mundo. ellos. Entre ellos yo, estuviste, sí. Por eso Entre ellos hablas yo. con conocimiento Sí, de sí, causa. claro. Bueno, regresemos a tu planteamiento. Una olla de presión que hierve fuertemente entre la clase política. ¿A quién? Hace tiempo que estuve en Zacatecas, Ciro Gómez Leiva, en algún momento yo le dije, es que la clase política zacatecana tal cosa, y me dijo, ¿quién es la clase política, Silvia? Dije, ay, es difícil, Ciro, no me hagas Pues eso. para mí la clase política son los partidos políticos, los grupos de poder, los grupos que en este momento están en el gobierno, incluso los personajes que son los líderes de la clase política, algunos empresarios también. Los periodistas, por supuesto, también forman parte de esa clase política. También tienen una influencia política muy importante, los periodistas. ¿Tú crees? ¿Lo Sí. crees sinceramente? Sí. Tengo mis dudas. Quizá Y no mira se que han soy dado periodista. cuenta que la tienen, pues sí la tienen. Mira que soy periodista y no modificas gran cosa, nada, y eventualmente, y volvemos a nuestro tema apasionante, los Claro. medios,
eventualmente te ganan también los intereses empresariales. Sí, porque también hay que entender a los medios como empresas. Los Son medios no son empresas. almas de la caridad. Los medios son empresas que Entonces, gastan luz, teléfono, sueldos, seguro social, Infonavit, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde influye y en qué Equipo. influye? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que están influyendo? Si nos vamos a pensar quiénes, los que están opinando, realmente... ¿Tú y yo influiremos en algo? Para eso te lo pregunto, ¿influiremos en algo? ¿Nos leerán? ¿Nos tomarán en cuenta? ¿Sabes qué? Yo ya he estado en los dos lados. Claro. Entonces, desde el sector también, público, tú también, querido Sí. amigo, por favor, Sí. pues con quién estoy. Sí. Desde el sector público lo lees y dices, ay, es que está enojado porque no lo felicitamos el día de su cumpleaños. A veces se dan esas lecturas. Por supuesto. Hay también funcionarios que son funcionarios, funcionarios legisladores, militantes de partidos opositores, políticos en general, son ignorantes de lo que pasa en los medios y piensan que porque no lo has felicitado, que porque no le mandaste un libro en diciembre, que están enojados los periodistas. Ujú. No, deja tú, No ojalá son para un libro. propensos, ¿verdad? No son propensos a la autocrítica y decir, bueno, a ver, este periodista me está criticando este tema. ¿Realmente es una crítica porque está enojado o porque realmente yo estoy fallando? Ahora, en este Héctor, tema? hay un asunto fundamental que se llama trato, Exacto. la relación La relación. entre el personaje público y el periodista. Así es. El personaje público que ignore a un periodista está perdido. Totalmente. Sobre todo si se trata de un buen periodista. Totalmente. Está perdido y se está ahorcando solo. Está perdido. Y es una gran tendencia de los políticos. Y además no es un buen político porque, bueno, aquí en Exacto. Zacatecas tenemos muy pocos políticos buenos, ¿verdad? No, sí tenemos algunos. Sí, pero pocos. Ya ves, Andrés Manuel López Obrador acaba de ubicar a Miguel Alonso Reyes, regresando a nuestro tema, como un politicazo, porque dice... Cuando yo escuché eso de López Obrador dije, Dios mío, ¿quién es Miguel Alonso? dijo Andrés Manuel López Obrador, fíjense ustedes que Miguel Alonso impone 2 candidatos en 2 alianzas. 2 alianzas. ¿Sabes todo lo que eso Sí, implica? claro. Casi Y le yo- faltó decir, David también es de él. Y nosotros también vamos a entrar en Nosotros también vamos y con en el él. fondo lo ha de pensar, porque hay gente que lo piensa. Claro. Hay gente que todavía dice, Miguel Alonso obedece a los intereses de Ricardo Monreal. Entonces yo cuando vi esa declaración de Andrés Manuel, dije, caramba, me resultó mucho más inteligente y más animal político Miguel que el propio maestro Ricardo. Así Maestro es. de Miguel. Maestro de Miguel. Bueno, regresemos a la olla. Sí. Regresemos. Oye, sí, de allá. Sí, no, sí, no, y además aquí De aquí especialmente, para allá. especialmente en este terreno desde donde estamos transmitiendo, Sí. hay una pugna política entre grupos, Sí, claro. que son los Monreal y los Bonilla. Los Monreal y Yo los estoy Bonilla. trabajando en la empresa Bonilla Sí. y seguido nombro a algún Monreal, pero tengo No, pero aparte, unos madurísimos sí. jefes adorables, José Bonilla Robles y Fito Bonilla, Mira, yo te voy a decir algo con una de José, madurez y una estatura política, mis respetos. de José Bonilla Robles. Él fue contendiente contra Amalia García Ajá. en el 2004. Ay, ya tenemos media hora ya, no Media hora inventes, nada más. corre. Siempre hubo un trato profesional de B15, Grupo B15, de todos y cada uno de sus noticieros hacia ese gobierno. Te das cuenta. Y fue su contendiente. Así es, y fue su Y contendiente. fue su contendiente. Y me consta que llegaron a sentarse a platicar de Sí. cosas que interesaban a Zacatecas. Así es. A Zacatecas. Entre otras, cómo contrarrestar la presencia monreal. Bueno, en esa yo no estaba. No, yo Esa no sospecho, estuve. yo sospecho. Yo Bueno, todavía no llegaba. nos queda media hora, ya nos echamos media hora, ¿eh? No seas salvaje. Vámonos. Usted La- te fue- ya habla, la olla. La olla. Está la clase política Clase en la olla política, de el presión. jaloneo, la olla de presión, porque se están definiendo las candidaturas. Ya tenemos 2 candidatos oficialmente. Alejandro Tello, que es el candidato del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, del del Verde gobernador y del del PANAL. Y del gobernador del Estado. Dijo Andrés Manuel. Dijo Andrés Manuel. Y Pedro de León, que también es del gobernador. Está Bueno, David pero- Monreal, que es el candidato de Morena. Morena y el grupo monrealista que me parece que cometió un error en los meses anteriores. A ver, Generar la idea, y ellos lo decían a quien quisiera oírlo, y lo decían cada vez que tenían un micrófono enfrente. recio y quedito. Recio y quedito. Generar la idea de que solamente con una alianza de todos los partidos contra el PRI podían ganar el gobierno del Estado. Esa la generaron Ellos.
¿En Morena? Sí, el grupo monrealista. No estoy tan de acuerdo contigo. Yo sí, bueno, déjame te digo. Yo lo veo al revés. Oye, yo sí estoy de acuerdo conmigo. iba a decir. Yo sí estoy de acuerdo conmigo. David lo dijo. Qué bueno, te felicito. Incluso nombró a un encargado de generar una alianza, que es el licenciado Rafael Candelas. Ujú. Y querían hacer una alianza con el PRD, con el PAN, con el Partido del Trabajo, con Movimiento Ciudadano y Morena. Pero no ellos- era Pedro el que quería eso, Pedro de No, León era David, Mojarro. era David. Pedro No, ahora yo- salió del PRI, no. se copió la idea No, yo tuve y ahora dice que el gobierno de coalición. Yo No, tuve esa a es la idea Pedro, original de los fue Monreal. de los primeros espacios donde estuvo Pedro de León, que dicho sea de paso es un excelente amigo mío. Y mío también, de los somos primeros espacios, amigos todos, sí. y él desde el principio dijo una alianza. Pero bueno, tú dices, le fusiló la idea a los Monreal. Los Monreal querían toda esa alianza Querían toda esa para alianza. ir contra el PRI. Para ir contra el PRI y empezaron a decir, para lograr consolidarla, que solamente con esa alianza le ganarían el PRI. Pero parece que a veces los políticos no se escuchan entre ellos. Desde la primera vez que vino Andrés Manuel a Zacatecas, ya en un proceso electoral que fue por allá de principios de octubre, Andrés Manuel dijo ese día, no va a haber alianza en Zacatecas ni en ningún otro lado. Morena va solo en todas las elecciones. Morena no se junta con nadie. ¿Verdad? Eso dijo Andrés. Y a las 2 semanas, David nombra un encargado de buscar a los partidos para hacer una alianza. ¿Cómo era posible que David y el grupo monrealista estuviera contradiciendo a López Obrador? Y mira, ¿quién? A López Obrador. O sea, no es cualquier... Al final de cuentas, pues sí, lo que pasa es lo que sí dice Andrés Manuel López Obrador y fracasa esa idea de la alianza. Pero fíjate... Y la pregunta ahora es, ¿Morena solo, sin alianza, sin Pero- el PAN, sin pero el de PRD, todas maneras, le podrá ganar al PRI? En sus últimas declaraciones, donde sube hasta las nubes a Miguel Alonso, también hace un llamado a todos los grupos inconformes de los partidos, incluso mete al PRI. Eso es de alguna manera una alianza, como diríamos, de facto. Sí, si les está diciendo, vénganse, ya está el candidato, están lastimados, usó esa palabra. Si los que están lastimados, vénganse con Yo creo nosotros. que hay grupos lastimados en todos los partidos, Simplemente- incluido Morena. Simplemente no es, claro, no es una alianza formal, pero sí es un llamado que contradice al propio Sí. Andrés Manuel. Total que hoy lo estoy tachando de contradictorio, porque al mismo A todos. hasta a ti, Hasta a mí. porque al mismo tiempo, dice Andrés Manuel, le da todo ese poder a Miguel Alonso y luego dice, pero en Zacatecas hay un desgobierno. ¿Cómo? Desgobierno. Y sin embargo pone A un dos- hombre que dos- controla todo. Por favor. Oye, que controla hasta los partidos de oposición. Imagínate. Y desgobierna. Imagínate y impone sus candidatos. Ahora, es obvio que en el discurso político y en lo que ocurre en la política se lancen mensajes, se lancen intrigas, se lancen este tipo de situaciones, tanto de un lado como de otro, para generar un desequilibrio, para generar dudas en el equipo contrario. Ricardo Monreal recomendaba un libro muy bueno y a cada quien que le manifestaba su inquietud por la lectura, le recomendaba 2 libros. Pero no nunca los regalaba, ¿eh? A mí se me regaló. Sí, a ti sí te lo regaló. me regaló. A mí te Uno es El Príncipe de Maquiavelo Ay, y el maravilla. otro es El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Son sus libros de Vaya cabecera. libro. Entonces se lanzan ese tipo de cosas precisamente pues para jalar votos. Pues las elecciones se ganan con votos, Silvia. Por supuesto que sí. No aunque se a ganan poquitos. ni con... No, todavía no se inventa otra Todavía manera. no se inventa Todavía otra no se manera, inventa otra más manera. que con votos. Bueno, ¿qué piensas de lo que sucede en el partido en el poder específicamente? Que incluye el desprendimiento de Pedro de León, en la opinión te pediría. Yo digo que el PRI logró, y lo dije en mi comentario de radio, logró sacar su proceso interno con muy pocos aspavientos, Silvia. Con cero. Con 0, ¿verdad? Con ninguno. Bueno, nada más Pedro. Nada más Pedro. Pero yo creo que, por ejemplo, logró la dirigencia nacional del PRI, yo me imagino que el propio gobernador, mantener la unidad del PRI o de la mayoría del PRI. A ver, yo diría una cosa.
no es la conciencia de los propios periodistas, porque ya probaron la derrota. También. Le vamos a decir, es que los artífices de la unidad con nombre y apellido, yo pienso que no, que son los propios periodistas que ya vieron, que ya estuvieron lejos. Y dijeron, los actores "No nos que estuvieron, conviene". por ejemplo, llegaron a la mesa de negociación 4 personajes. Alejandro Tello, que es el candidato. Fito Bonilla, que es el secretario de Economía actual. Carlos Peña, que es el alcalde de Zacatecas, y Roberto Luevano, que es el alcalde de Guadalupe. Los 4, en cuanto se nombró a Tello, se pronunciaron en favor de Y de Tello. otro asunto que vale mucho la pena de comentar es por qué se desmarca en un momento dado, relevantísimo, después de que vino a decir que iba a encabezar la alianza, Carlos Puente. Porque yo dije en mi comentario que Carlos Puente prefería la comodidad de la dirigencia nacional del Verde, de la Ciudad de México, del Senado de la República, también senador, y que en la contienda por el gobierno de Zacatecas, Carlos Puente se bajaba. Y se raja también. Y se rajó también. Bonita expresión. Yo digo que Carlos Puente prefirió esa comodidad, porque ser gobernador no es cosa fácil, Silvia. No es sencillo. Tú has trabajado con gobernadores, yo también. Es terrible. Es terrible, es terrible. Y somos bien injustos al criticarlos. De veras. bueno, mire, no, a veces no tan usted injustos. no, mira, usted que nos está No, pero es una siguiendo, friega ser gobernador. es una Y ser senador friega. es, decía Tomás Torres, que en paz descanse, Ay, qué mi pena. mi Nuestro querido amigo, mi maestro Tomás Torres. Ay, Decía, dicen que el mejor estado del hombre es ser diputado. el estado ideal. Pero ahora que soy senador, creo que eso no era cierto. En realidad, En realidad es ser senador. senador. Oye, Qué delicia. es una No, delicia, ¿no? los gobernadores se parten el Sí. alma y sufren unos desgastes. Yo no estoy tampoco diciendo que sean unos mártires y que todos han hecho las cosas bien. Por supuesto que no, porque si llegan hasta ahí es porque se sintieron con los tamaños Claro. y no, porque también llegan a veces por azares del destino, Pero estar ahí para ejercer poder. ejercer poder y estar ahí, aunque sea por azar del destino, es porque algo tienes, Silvia. O sea, yo siempre digo que un gobernador no se le puede tachar de tonto. Un gobernador es gobernador. Y regresando al tema AMLO y las imposiciones, de alguien he escuchado desde siempre decir, desestiman las habilidades políticas de Miguel Alonso Reyes. ¿Sabe quién habrá dicho ¿Sabe eso? quién habrá sido? Creo que se llama Héctor Alvarado. ¿Cómo me has dicho eso tantas veces? Nunca subestimen Nunca las subestimen habilidades las políticas habilidades. de Miguel Alonso Reyes. Y las estamos viendo. Logra no me gusta el término poner, abriendo palabras tan bonitas, logra instalar a su candidato. Eso no lo logró ni Ricardo ni Amalia. Ricardo no, Amalia sí. Amalia sí llegó a la boleta. Bueno, sí. Ricardo sí es no. cierto, tiene razón. Ricardo dice, no, es que Ricardo ganó en el 2004. No es cierto. Ricardo perdió en la interna del PRD. Su candidato se llamaba Tomás Torres, Por supuesto, yo lo nuestro viví. querido amigo. Así como estamos sentaditos, lo viví de cerca. Y Amalia lo derrotó en la interna del PRD. ujú. A Ricardo ya no le quedó de otra más que apoyar a Amalia. Pero fíjate, Pero ya no le quedó de otra. Pero Ricardo no llegó a la boleta. ahora, Amalia sí llegó a la boleta con Toño Mejía. yo siempre pensé, igual que tú, que Miguel Alonso iba a lograr ubicar a su candidato. Pues ahí está. Y ahí está. Ahí está ya. Y ahora, Además te voy a decir, cualquiera de que haya sido, era su candidato. ¿qué lo motivó? Me llama mucho la atención. Si hubiera sido Fito, A también decir- estaríamos diciendo lo mismo. Si hubiera sido Peña o No Luevano, podemos decir lo mismo, mismo. porque su candidato era Tello. Era su- y lleva a Tello a ese quizá lugar, era ya el se principal, registró. pero los 4 los 4 son gente A los 4 formada. los promovió, digamos, en los el- dejó jugar. Sí, claro. Pues sí, pero es parte de su habilidad política. Nadie subestime Héctor, la habilidad nadie política de Miguel subestime. Alonso. O sea, les permite llegar hasta el final de la recta, pero finalmente, valga la redundancia, queda Alejandro Tello. Hablemos de Alejandro Tello, Héctor. ¿Qué cualidades le ves para llegar a ganarles a los otros? Que puede ser, que es David y que puede ser Rafa Flores o Pedro de León. ¿Qué ventajas Ya no tiene estás tan convencida Alejandro de que sea Tello? Pedro de León, mi querida Bueno, Silvia. es que todavía no es. Bueno, es. No. O sea, no puedo decir,
con el PRD yo no me atrevo a... No, hombre, el PRD. Estuvimos en tu programa Lo Cotidiano hace tiempo. Hace 2 años. Y hace 2 años o Ya, poco más. 2 años. Un poco más de 2 años. Y estábamos hablando... Ese era el tema. Y el tema era Pedro. Y entonces alguien habló por teléfono y pregúntenle a Silvia Montes quién es su candidato. Y yo dije, es Pedro de León Mojarro, ¿sí? Y ha llegado hasta el lugar en Ahí que está se Pedro, encuentra. sigue vivo. Sí, sin descartar, por supuesto, todo lo que iba a suceder. Claro. Tenía mis razones para decir eso en aquel momento. Y las sigo sosteniendo, pero bueno, los escenarios se movieron de una manera estrepitosa. Y además te voy a decir una cosa, Pedro tiene que echar toda la carne al asador por una simple razón. Para Pedro no hay otra. Para Rafael puede ser que haya otra. Para Sí. Miguel Torres puede ser que haya otra. Para Fito Bonilla, para Carlos Puente, para Carlos Peña y para Luevano, habrá otra. Son jóvenes. Para Pedro ya no. Pero para Pedro ya no. Para Pedro ya no. Para Pedro, si no es en esta, gracias. A mí me parecía, mi querido Pedro. me parecía y me parece muy interesante pensar en que el gran operador político que es Pedro, o los grandes operadores políticos, que hay varios, en diferentes entidades de la República y aquí mismo en Zacatecas, también deben tener la oportunidad de llegar a ser Claro. los personajes. Él fue pieza clave para que llegaran a los gobiernos, tanto Ricardo como Miguel Alonso. Entonces me hacía a mí un acto de justicia, que sabemos que en política no funciona, pero bueno, te hacía una pregunta específica. ¿Cómo ves a Alejandro Tello Cristerna? Yo veo a Alejandro Tello como parte de una renovación de la clase política. ¿Ah, sí? Sí, porque Alejandro Tello es un personaje que siempre ha laborado en el equipo de Miguel Alonso, pero no era un personaje que hubiera ocupado, sí ocupó cargos muy importantes como este de la tesorería, La Secretaría de Finanzas. en el ayuntamiento con Miguel Alonso, luego fue secretario de Finanzas y ahora senador. Pero A lo mejor si no se hubiera ido como senador, no se hubiera endeudado Zacatecas. Era buen secretario de Finanzas. sí, pero es senador ahora. ¿O le tocó la primera deuda? Sí, ¿verdad? Mm, Sí. No recuerdo, La de creo los que no. 5,000. Creo que sí. Creo que ya se había ido. Ya se había ido, bueno. Creo, continúa. no tengo ahorita el dato Entonces, preciso. representa... Entonces, yo creo que sí representa la renovación de la clase política de Zacatecas. Alejandro no es alguien que haya sido presidente municipal, que haya estado en el PAN, en el PRI, luego otra vez en el Tampoco el PRI. Fito ni Carlos Peña. Tampoco Fito ni Roberto Carlos Lueva. Peña. Son gente que se han estado formando Bueno, no, Carlos y que han estado ocupando cargos de relevancia y que han iniciado su liderazgo en los últimos 6 años. Yo lo ubiqué recientemente en alguna columna, creo que ayer, como un candidato ciudadano. También es un candidato, aunque él sí ha hecho todo el intento por identificarse con el PRI, Tello es un candidato ciudadano, es un candidato muy sencillo. Mucho. Yo leo Facebook cotidianamente o las publicaciones que están ahí y a la gente le sorprende que llegue a un lugar sin escolta, sin chofer, manejando su propia camioneta y que se maneje con total sencillez. Así llegó aquí conmigo a una entrevista que estuvimos pasando el día que supimos que ya iba a ser el candidato. Claro, se registra como precandidato por la cuestión de las formas, pero evidentemente es el candidato del PRI. Claro, es el candidato del PRI, no hay otro. Y que sí, se haya registrado. efectivamente, solito, muy sencillo, Yo digo que esa sencillez le va a ayudar mucho. cosa que algunos le han criticado y han dicho, es ingenuo. Y él me contestó en la entrevista, ¿y eso es malo? No, pues al contrario, a lo mejor es una gran Mira, fortaleza. de Miguel Alonso decían muchas cosas, pero yo siempre dije, nunca subestimen la habilidad política de Miguel Alonso. Llegar a ese nivel, a ser candidato a gobernador, a ser gobernador, es porque porque tú tienes como ser humano una cualidad, un instinto político que te hace llegar ahí. Alejandro está ahí. Dice Pero la Miguel, gente, una interrupción, Miguel desde siempre, en corto, en público, en las entrevistas, decía, yo desde niño eso es real. me veía como gobernador, me proyectaba como gobernador y trabajé siempre para eso. No es el caso. Miguel le ha dado la vida a eso. Le ha dado la vida y lo logró. Y lo Él logró. ya lo logró. Incluso por encima de su propia
proyecto su vida, de familia. de su propia vida personal. Sí, porque él ni se casó nunca, porque él estaba metido al 100% Bueno, se ha casado. en el Se ha tema. casado Bueno, no hasta se ha hoy. casado, a lo mejor después se casa, pero Incluso él ya declaró eso, ¿Que se va a lo casar? declaró Juan Gómez, que él tiene la intención de casarse, de hacer una familia. Pero es real, Silvia. Desde el primer día que yo conocí a Miguel Alonso, él lo decía recio, quedito, en donde fuera, desde que era presidente municipal de Zacatecas, que él quería ser gobernador. por eso cuando yo me incorporé con Amalia García, me dijo, ahí le encargo a Miguel. Le encargo a dos. Dije yo, ¿a quién es, señora gobernadora? A Miguel y a Víctor Infante. Dije yo, ya le entendí. Ya lo entendí. Yo estaré al pendiente, señora. Pero me salí Pero te luego. salió bien, las gobernadoras. Me salí, luego entraste Te tú. falta Víctor. Me salí, luego Pero ya no entraste estaba tú. Miguel en el gabinete cuando yo Por cuando yo eso, entré. pues porque ya andaba, y Ya era- tenía razón era Amalia, candidato a desde diputado, entonces, sí. evidentemente no era el candidato de Amalia. Ahora Amalia también, por algo era gobernadora, ¿verdad? Pues, claro. Sí. Bueno, entonces un candidato esencialmente ciudadano. Sencillo. Yo digo que Alejandro Tello es un hombre honesto. Eso, qué grandes valores, ¿verdad, Héctor? Sí, porque de Alejandro no se conoce escándalo. Cero. Bueno, ni una novia, hombre. Bueno, hablando de novia o de... Yo digo de que es esos un hombre temas, honesto. Yo digo que es un hombre sencillo. A Alejandro... Yo digo que tiene una cualidad que a mí ahorita que soy padre de familia me interesa. Sí, Él es un padre de familia. sí. Entonces, ahora que yo ya soy padre de familia, digo, al menos él pensará como padre de familia. Oye, los mismos valores que tienen Fito Bonilla, porque si hay un Claro, padre de sí, familia que es yo he Fito. visto ejemplar, adorable, adorador de sus hijos, es Fito. Carlitos Peña, También. ni se diga. Roberto, ni se diga, con sus niñas. Tiene Roberto es el niñas, tipo ¿no? más simpático que yo había visto en la Sí, política. nos quedan 10 minutos, te Ay, Dios aviso, mío. por favor. ¿No pueden otra hora? Nos dan otra hora de cortesía. Tito, ahí te encargamos. Estamos hablando más o menos de ti. Eso te conviene. Por cierto, ¿qué destino le vemos a Fito? Oye, hoy leí en el Run Run Fito que tiene la decía, vida por Fito delante. está dolido. Yo no creo que esté dolido, es lo suficientemente maduro como para no estar dolido. Lo candidatean como posible candidato, perdón, otra redundancia, a presidente municipal de Fresnillo. Él dice que no quiere. no quiere. Yo ahí sí te lo puedo Pero si decir con su toda partido certeza. lo requiere, tú fuiste el que dijo No que no, quiere. Héctor. Él Yo dice hablé, que no. yo hablé con él, yo le pregunté a él, porque nombran a Tello, y yo digo, bueno, a ver, ya es Tello el candidato. Vamos a armar el cuadro para la colaboración ahí con Paco Elizondo. Por cierto, escuche la colaboración. Se la recomiendo, Lunes yo a la las he 8 de la escuchado. mañana, miércoles y viernes a las 7:30. Ahí lo esperamos, 97.9. Este Bueno. mensaje es patrocinado por Silvia Montes, por Silvia Montes. servidora. Yo le pregunté es más, te puedo decir hoy con certeza, Fito no va a ser candidato. Y además Ahora, ya lo declaró. Tello dice, le preguntan, ¿quién va a ser su coordinador de campaña? Y él ya dice lo tiene, que dice, Fito. sí, Fito Bonilla. Y entonces rápido matiza y dice, bueno, probablemente, o puede ser Carlos Peña o puede ser Roberto, son muy valiosos todos. Roberto no va a salirse del ayuntamiento. Roberto va a concluir su periodo como presidente. El más viable ¿Qué ventajas tiene un coordinador de campaña? Pues Aparte es el de la responsable chamba es terrible. es el responsable de que Fíjate, gane o pierda un fíjate, candidato. ni más ni Es el menos. responsable. Yo que Porque Fito el candidato me voy es de la candidato estrella. a presidente municipal. Pero no, ya dijo que no. Bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién A sabe? lo mejor tú platicas con él y lo convences. Le, le hacen a hoy, sería en un este excelente momento que presidente estamos hablando, municipal. no. Él me ha dicho personalmente que no. Como también te digo que personalmente me ha dicho a mí Roberto Luébano que su intención es quedarse como presidente municipal de Bien. Guadalupe. Posibilidades reales de triunfo para Alejandro Tello, ¿las ves? Yo digo que todas. Todas. No me digas eso. Yo digo que él es uno. A mí me parece es- que el reto va a ser muy fuerte. Sí, claro, pero está en la posibilidad de ganar, Silvia. O Bueno. sea, no es, por ejemplo, yo te voy a decir la verdad, o sea, lo que yo pienso. Yo creo que el PAN y el PRD tienen muy pocas posibilidades de ganar. Porque son dos partidos que están pulverizados por dentro. Y el arribo de Pedro de León viene a pulverizar un poquito. A pulverizar más. Yo veo que son dos partidos pulverizados por dentro. Y los conozco por dentro. Y el polvo no puede levantar un edificio. ¿verdad? Así es. Y el PRI está sólido. La estructura El monrealismo firme. tiene sus votos duros, el monrealismo. Vamos a ver si los Monreal pueden trasladar esos votos del PT a Morena. Del PT. Del PT a Morena.
Porque recordemos que el PT ¿Y del PRD eventualmente? y quizá del PRD algunos votos. Y quizá del PRI, Pero, alguna por ejemplo, inconformidad. ¿Cómo ves la unidad claro. priista? Yo digo que pueden construirla. Tello dice que él ha trabajado con madurez y Tello con mesura fue- por la unidad. Y yo veo, por ejemplo, a un Carlos Peña, a un Fito Bonilla y a un Roberto Lozano muy bien llevados con Alejandro Tello. Y disciplinados. Como parte de su personalidad de Tello, incluyente, suave y tersa, porque Así lo es. tiene esas cualidades. Ahora recuerda que Tello fue fue primero candidato a senador en 2012. Ujú. Fito era candidato a diputado por el Distrito 1. Entonces ya fueron juntos. Ahí empezó. Ahora sí que la disputa por buena la relación. candidatura, pero la buena relación. La buena relación. Y luego Tello fue el coordinador general de las campañas del 2013, cuando Carlos Peña y Luébano fueron presidentes municipales. Lograron mantener esa unidad y Tello empezó a generarse como coordinador general. Seguramente, Y en el 2015 pasó lo mismo. si la imposición hubiera venido desde México y hubiera favorecido a Carlos Puente, entonces sí estaríamos en un escenario Entonces sí estaríamos en un escenario donde, quién complicado, sabe, donde quién muy sabe. favorable a David Monreal. Muy favorable. Yo digo que ahorita está, hay dos candidatos muy fuertes. Muy. Uno es Tello, Ujú. que es un candidato que sale del partido que tiene más votos hasta el momento. Las estadísticas ahí están. Y el otro es David Monreal. Yo creo que va a ser una lucha David Monreal contra Alejandro Tello. Y creo que Tello también va a tener un contrincante abstracto que es muchas asignaturas pendientes en el estado de Zacatecas. Sí, eso es algo que tiene que manejar Tello. Esa Ahora, también te voy a es decir una cosa. una cuestión. El candidato que con mayor contundencia, desde mi punto de vista, se ha pronunciado en contra de la corrupción es Tello. Tienes razón. El único que habla de cero tolerancia a la corrupción es Tello. Ujú. El único que habla de nuevas Bueno, caras David es también Tello. habla de eso. Pero después de Tello, como que viene atrásito de él. David tuvo 5 años, Silvia, para ser una superestrella como opositor. Y lo fue dejando, lo fue dejando, lo fue dejando, lo fue dejando. Digamos que Ahora sí ya le urge. lo limitó al discurso. A la rueda de prensa venir a golpear al gobierno. Y- Esa ha sido y- la y estrategia. bueno, era más opositor Gerardo Espinosa que David Monreal. Ahora, yo digo, Tello tiene en su contra las asignaturas pendientes Sí. fuertes y David tiene en su contra el apellido Monreal. Exacto. Que mucha gente en Zacatecas dice, yo no quiero ver otra vez, ya les dimos mucho a los Monreal, ya han sido mucho. Y bueno, se corre el riesgo Ahí es de un cacicazgo. también. exacto. Ahí es muy definitivo. O quiero seguir a Monreal, a los Monreal, o no quiero nada O con no los quiero Monreal. nada con los Polariza. Yo digo que esta va a ser una elección polarizada. Va a ser una elección polarizada. Y bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Quién crees que vaya a ser Son el unos candidato? tiranos esos, ¿Cómo va a estar? Aunque los ves pulverizados, Por dentro. ¿a quién va a ser la candidatura? Dije por dentro. Por dentro. Sus bases, sus estructuras, sus ¿Logrará la grupos. candidatura Pedro? ¿Quién sabe? Yo digo que si la logra Pedro, contribuye al desprendimiento de muchos periodistas. Imagínate la cara que va a poner Rafael Flores. Si eso le pasa a Rafael Flores en el PRD, yo ya no le veo sentido a Rafael Flores en el PRD. Hay mucha gente con Rafael Lo mismo a Flores. Miguel Torres. Hay mucha gente, a ver, te voy a hacer así la pregunta. ¿Hay mucha gente con Rafael Flores? Pues él ha construido su grupo político, fue presidente municipal de Guadalupe, es diputado, Perdió la presidencia. aunque perdió la ¿Hay presidencia. mucha gente con Pedro de León? Pues no sé. Sí, Héctor, sí. Y yo he llegado a pensar en esta cabeza que a veces Entonces tú ves en un a escenario veces de en la tres. noche se me va el sueño y digo, en un momento dado, si los Monreal fueran avanzando mucho, desde el PRI podrían respaldar a Pedro si fuera el candidato Eso para fue lo no que dijo dejar López avanzar Obrador. a los Monreal. Eso fue lo que dijo López Obrador. Eso lo pensé yo sola, en un momento dado. Sí. O sea, también falta ver cómo se mueve el asunto conforme avanza. Se da un primer desprendimiento en el PRI, quisieron hacer algo de ruido unos jóvenes que salieron. ¿Te enteraste o ni cuenta te diste? Pues vi una nota que hubo. Una notita por ahí marginal. Bueno, vamos a ver, porque también viene ese juego mediático de los desprendimientos.
¿Ves cómo siguen siendo importantes los medios Claro, escritos y por radiofónicos y supuesto, televisión? todos, Y bueno, todos son importantes, Silvia, todos. un asunto que no podemos dejar de tocar. ¿Cómo tendrán que ser los jefes de prensa de los candidatos? Y que no me vayan a decir que, Pues que meta mi solicitud frente a Poli. porque yo no quiero ser Yo digo jefa de prensa de que como ninguno. Silvia Montes, inteligentes, dinámicos, creativos, que hagan fluir la información rápido. Ese es Eso va a ser esencial. muy importante, que la información fluya. El que haga fluir la información rápido, ese va a tener una gran ventaja. Bueno, yo veo una gran debilidad al respecto en un Rafael Flores, por ejemplo. Le ha faltado, desde que fue diputado, le ha faltado. Con un saludo afectuoso a Tony, que es su colaborador y que se ha partido el alma Yo digo por que ayudarme. todos tienen esa Se deficiencia. llama Tony Rodríguez, ha trabajado en esta empresa, pero a Tony, bueno, su debilidad es el tema de escribir y mandar la nota, se mueve desde otros ámbitos, es un muchacho muy joven, aquí se necesita un colmillote, entonces tendrán que ser los coordinadores de prensa muy hábiles, Son una clave. son fundamentales, Una clave. son fundamentales. Bueno, tenía que ser alguien como tú, ¿por qué no te candidateo? Yo les digo, ¿por qué no me ofrecen una pluri mejor? Es horrible ser jefe de prensa en una campaña. Es pesadísimo. De una vez les digo a ustedes que los que vayan a ser jefes de prensa y a los candidatos, Ya nos tomen vayamos de for eso. life, ya nos dijeron así desde cabina. Pues yo digo que Silvia Montes sería Cálmate. el prototipo. De ninguna manera. Ah, bueno, prototipos sí. No, puede pues, además ser. serías una Prototipos, excelente jefa de No, prensa, yo puedo Silvia. ser una buena asesora. Me gusta mucho. Sí. Y soy bien metiche. Mira, el día de la rueda de prensa después del registro Sí, de supe sello, de que les dijo reclamaste. Israel González, 5 preguntas, compañeros, y yo estaba cerquita y le dije, de ninguna manera limites esta rueda de Los prensa. jefes de prensa tienen Es que la estar primera. conscientes de que ahora es campaña. Sí, No, ahorita no estás en el por gobierno, favor. ahorita estás en una campaña. Le dije, no puedes limitarla. Ajá. Y luego después... Ya en un empezó- gobierno puede ser Llegó muchas un cosas. momento, sí, y a veces no tantas. Llegó un momento en el que ya los compañeros estaban preguntando puras tonterías y me acuerdo que volteé y le dije, ahora sí ya cierra. Ahora sí ya. Porque ya. Hay que saber medirle también. Vamos a medirle. Héctor, fue un placer que hayas estado aquí conmigo. Silvia, a ver si me invitas otra vez porque Te lo prometo. El tiempo voló. tiempo, bueno. Perdimos un poquito de tiempo al inicio, lo reconozco. No, ¿verdad? Yo digo que no. También Bueno. es importante hablar. Nos va a venir a Los ahorcar medios. Marco Méndez desde cabina, a quien le agradezco que nos haya asistido en la proyección de este programa. Él es un profesional. Lo puede usted luego ver en la página silviamontes.com.mx. Te pido que luego lo compartas, Sí, eres claro. bueno para el asunto de las redes. Fíjate que gracias a Dios, gracias a mis amigos. No, y a Dios también. Y a Dios también, y a mis amigos que me buscan para decirme, oye, te encargo que compartas mis cosas. Y yo lo hago con gusto, pero yo los adoro, todos mis compañeros. Yo espero Sean como verte, sean, yo espero verte son mis en las amigos. áreas de prensa, si no en campaña, ya en el gobierno que entra. Oye, deseame mejor una pluri, Silvia. Y otra para mí. Y otra para Los mí. esperamos, los espero el jueves próximo a las 6 de la tarde. Gracias a Héctor Alvarado, gracias a usted por estar ahí del otro lado y por aceptar estas conversaciones compartidas. Los espero, hasta siempre. Gracias, Marco.